Cuando descubrí que mis padres me estaban pidiendo que compartiera mi herencia con mi hermano, no podía creer la desfachatez que tenían. Este era el mismo hermano al que le compraron una casa de vacaciones mientras me dejaban valerme por mí misma cuando me ahogaba en deudas médicas. Ahora se preguntan por qué ya no los llamo ni los visito. En serio. Era una tarde perezosa de sábado cuando mi teléfono vibró con una llamada entrante de mi madre. Que su nombre apareciera en la pantalla no era inusual, pero el tono excesivamente alegre de su voz cuando contesté inmediatamente activó las alarmas. Mi madre no era dulce, era directa y ocasionalmente pasivo-agresiva. ¿Pero esto? Esto era sospechoso. Hola, cariño, comenzó, su voz goteando una calidez desconocida. Tu padre y yo estábamos hablando, y creemos que es hora de que tengamos una discusión familiar, algo importante. Ya sabía que esto no iba a ser una conversación normal. ¿Qué está pasando?, pregunté con cautela. Bueno, dijo, alargando la palabra como si estuviera tratando de entrar en algo, sabes sobre la herencia que te dejaron tus abuelos, ¿verdad? Por supuesto que lo sabía. Mis abuelos, que en paz descansen, siempre habían sido considerados con cosas como esa. Cuando fallecieron hace algunos años, me dejaron una cantidad significativa de dinero. No era una riqueza que cambiara la vida, pero era suficiente para darme una sólida red de seguridad, algo que nunca había tenido al crecer. Sí, lo sé, respondí, con un tono cauteloso. Bueno, continuó, tu padre y yo estábamos hablando, y pensamos que sería muy bueno que consideraras compartir algo de eso con Tom. Lo ha estado pasando mal últimamente, y significaría mucho para él. El aire salió de mis pulmones como si me hubieran dado un puñetazo. ¿Qué?, pregunté, genuinamente atónita. No estamos pidiendo todo, añadió rápidamente, como si eso lo hiciera mejor, solo una porción, ya sabes, para ayudarlo. No fue solo la solicitud lo que me dejó boquiabierta, fue lo casual que era al respecto, como si no fuera gran cosa, como si pedirme que compartiera mi herencia con mi hermano Tom fuera lo más natural del mundo. Mi mente inmediatamente regresó al punto más bajo de mi vida cuando les rogué a mis padres que me ayudaran y se negaron sin pensarlo 2 veces. En aquel entonces, estaba lidiando con una enfermedad médica que amenazaba mi vida. Mi seguro había denegado la cobertura para un tratamiento crítico, y estaba desesperada. Me tragué mi orgullo y les pedí ayuda a mis padres, pensando que seguramente intervendrían. Pero no. Todavía podía imaginar la forma en que me habían mirado, fríos y distantes, mientras mi madre decía, no podemos permitírnoslo. 2 meses después, publicaron fotos en Facebook de Tom sosteniendo las llaves de su nueva casa de vacaciones. Muy orgullosos de nuestro hijo y su nueva inversión, decía al pie de foto, una inversión, la llamaron, aunque en realidad era solo una propiedad de lujo para que Tom organizara su interminable serie de fiestas. Me obligué a volver al presente, con mi madre todavía hablando al otro lado de la línea. Estaba diciendo algo sobre la familia y permanecer unidos, pero ya no estaba realmente escuchando. Mi mente estaba acelerada, reproduciendo todas las veces que habían favorecido a Tom por encima de mí. Lo pensaré, dije finalmente, interrumpiéndola. Solo quería terminar la conversación. Oh, gracias, cariño, exclamó ella, claramente malinterpretando mi tono. Esto significará mucho para tu hermano. Colgué y miré mi teléfono, hirviendo por dentro. No había forma de que le diera a Tom ni a mis padres un solo centavo. No movieron un dedo para ayudarme cuando estaba desesperada, ¿por qué debería hacerlo yo ahora? Esa noche, no pude dormir. La conversación se reprodujo en mi cabeza una y otra vez, cada vez avivando la ira que había enterrado años atrás. Intenté racionalizarlo. Tal vez no entendían lo grave que había sido mi situación en aquel entonces. Tal vez realmente creían que Tom necesitaba la ayuda más que yo. Pero no importa cómo lo girara, los hechos no cambiaban. Cuando estaba luchando por mi vida, me dieron la espalda. Cuando Tom quería una compra de lujo, se desvivieron para que sucediera. Y ahora tenían la audacia de pedirme que compartiera mi herencia con él. Lo peor era que sabía que esta no sería la última vez que oiría hablar de ello. Mis padres no eran del tipo que dejaba pasar las cosas, especialmente cuando se trataba de Tom. Esto era solo el comienzo, y tenía el presentimiento de que las cosas estaban a punto de complicarse. Al crecer,
siempre supe que las cosas no estaban equilibradas en nuestra familia. Mi hermano Tom era el niño de oro, y yo era la resiliente. Al menos, eso era lo que les gustaba llamarlo a mis padres. Pero no lo endulcemos, yo era la idea tardía. Tom tuvo la clase de infancia con la que solía soñar. Conseguía ropa nueva cada temporada, mientras que yo heredaba su ropa usada, le quedara o no. Cuando decidió que quería tocar la guitarra, mis padres lo apuntaron a clases particulares y le compraron un instrumento de primera línea. Mientras tanto, tuve que rogar que me permitieran unirme al club de arte de la escuela porque venía con una tarifa de $20. Cuando cumplió 16 años, le regalaron un coche nuevo y brillante, algo modesto pero fiable. A mí, por otro lado, me dijeron que si quería ruedas, mejor empezar a ahorrar. Así que, cuidé niños, trabajé a tiempo parcial en la cafetería local y finalmente logré reunir lo suficiente para un trasto viejo que se averiaba cada 2 semanas. Recuerdo haberle preguntado a mi madre una vez por qué Tom conseguía mucho más. Suspiró como si fuera la cosa más obvia del mundo y dijo: Tom necesita un poco más de ayuda que tú. Eres independiente, ya lo averiguarás. Esa se convirtió en su excusa para todo. La independencia era una compensación que no había pedido, pero era a la que se aferraban como justificación para la negligencia. Aún así, me aferré a esta ingenua esperanza de que cuando llegara el momento, cuando sucediera algo realmente grave, me mostrarían el mismo cuidado y atención que prodigaban a Tom. Esa esperanza murió el día que se negaron a ayudarme con mis facturas médicas. Tenía 23 años cuando me diagnosticaron una enfermedad rara que requería un tratamiento costoso. Mi seguro no lo cubría, y las facturas del hospital se acumulaban rápidamente. Probé todas las vías que se me ocurrieron, planes de pago, programas de ayuda financiera, incluso crowdfunding, pero no fue suficiente. Pedir ayuda a mis padres fue un último recurso. Odiaba la idea de hacerlo, pero estaba desesperada. Los llamé una noche, explicando la situación con la mayor calma posible, aunque mi voz temblaba. Necesito unos $10,000 para cubrir el tratamiento, les dije, con la garganta apretada. Puedo devolvértelo una vez que me recupere. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea antes de que mi madre dijera finalmente: no podemos permitirnos eso ahora mismo. Intenté insistir, preguntando si podían al menos prestarme parte de la cantidad o ser CEO firmantes de un préstamo médico, pero lo rechazaron inmediatamente. No estamos en condiciones de ayudar, dijo mi padre con firmeza. Eso fue todo. Fin de la discusión. 2 meses después, entré en Facebook y vi la publicación: mis padres de pie junto a Tom frente a una propiedad frente a la playa de 2 pisos. Muy orgullosos de Tom y su nueva inversión, decía el pie de foto, acompañado de una serie de emojis. Una inversión. Así llamaron a la casa de vacaciones que le habían ayudado a comprar. CEO firmaron la hipoteca, y más tarde descubrí que también le habían regalado una fuerte entrada. Tom no trabajaba, nunca lo había hecho. Pero aparentemente, mis padres creían lo suficiente en su espíritu emprendedor como para financiar su nueva aventura. La verdad era que no era una inversión en absoluto, era una compra de lujo. Tom usaba el lugar para escapadas de fin de semana con su novia, organizando fiestas fastuosas de las que presumía en las redes sociales. Ver esas fotos se sintió como una bofetada. No era solo el dinero, era el mensaje. No estaban dispuestos a mover un dedo para ayudarme cuando estaba luchando por mi vida, pero moverían cielo y tierra para asegurarse de que Tom pudiera vivir su fantasía de ser un inversor inmobiliario. Durante años, traté de convencerme de que tal vez no entendían lo grave que era mi situación. Tal vez no había comunicado la urgencia lo suficientemente bien. Pero en el fondo, sabía que eso no era cierto. Simplemente no me veían como alguien que necesitaba o merecía su ayuda. Pensé en enfrentarme a ellos, pero ¿qué cambiaría? Habían dejado claras sus prioridades, y yo no tenía la energía para luchar por algo que no estaban dispuestos a dar. Así que hice lo que siempre hacía, lo averigüé por mi cuenta. Trabajé hasta los huesos, haciendo turnos extras y aceptando trabajos freelance solo para mantenerme a flote. Era agotador, y hubo momentos en los que sentí que me rendía, pero finalmente, logré reunir lo suficiente para cubrir el tratamiento. No fue hasta años después que me di cuenta de lo profundamente que su favoritismo me había moldeado.
Había pasado toda mi vida creyendo que tenía que valerme por mí misma porque nadie más lo haría. Me hizo resiliente, claro, pero también me dejó con esta punzante sensación de amargura que no podía sacudir. Y ahora, después de todo eso, tenían la audacia de pedirme que compartiera mi herencia con Tom, el mismo Tom al que le habían entregado todo en bandeja de plata mientras yo luchaba solo por sobrevivir. Era casi de risa. Casi. Sin embargo, no corté con mis padres de inmediato. Mirando hacia atrás, me pregunto por qué aguanté tanto tiempo. Tal vez era alguna esperanza persistente de que entraran en razón, se dieran cuenta de lo injustos que habían sido y se disculparan. Pensé que si tan solo entendieran lo grave que había sido mi situación, verían las cosas de manera diferente. Recuerdo el día que le envié a mi madre un artículo sobre mi enfermedad. Detallaba la gravedad de la enfermedad, la tensión financiera que suponía para los pacientes y los impactos a largo plazo incluso después del tratamiento. No buscaba simpatía, solo quería que supieran por lo que había pasado. Su respuesta, ya lo averiguarás. ¿Eres dura, así? Esa frase rompió algo en mí. Dure. Esa era la palabra que siempre usaban para justificar el que me descuidaran. No era dura. Estaba agotada. Estaba luchando por mi vida sin una red de seguridad, sin nadie que me atrapara si caía. Pero para ellos, mi resiliencia no era algo que admirar, era una excusa para no ayudar. Intenté llamar a mi padre unos días después, esperando que pudiera tener una perspectiva diferente. Siempre fue más callado, menos abiertamente desdeñoso. Pero cuando saqué el tema, suspiró pesadamente y dijo, «Todos tenemos nuestras cargas que soportar. ¿Superarás esto?» No solo fue desgarrador, fue exasperante. No estaba pidiendo una limosna. Dejé claro que estaba dispuesta a devolverles el dinero una vez que me recuperara. Incluso sugerí que elaboráramos algún tipo de acuerdo de préstamo, pero no les importó. Mientras tanto, Tom se lo estaba pasando en grande. Sus cuentas de redes sociales eran un carrete destacado interminable de su vida despreocupada, fotos de él descansando en la terraza de su casa de vacaciones, organizando fiestas en la piscina y subtitulando todo con hashtags como bendecido y viviendo el sueño. Me dio asco. En un momento dado, intenté sacarlo a relucir en un chat grupal familiar. Les pregunté a mis padres por qué estaban dispuestos a firmar una hipoteca para Tom cuando ni siquiera podían prestarme lo suficiente para cubrir un tratamiento que salvaba vidas. La respuesta de mi madre es diferente. Tom necesitaba un impulso para empezar. Ni siquiera sabía cómo responder a eso. ¿Qué clase de lógica retorcida hacía que comprar una casa de vacaciones para su hijo ya mimado fuera más urgente que ayudar a su hija a sobrevivir a una crisis médica? Con el tiempo, la amargura empezó a filtrarse en todo. No podía mirar fotos familiares sin recordar lo poco apoyada que me había sentido. Evitaba las llamadas y los mensajes de texto porque sabía que solo llevarían a más frustración. Aún así, no corté los lazos por completo. Una parte de mí todavía se aferraba a la esperanza de que las cosas pudieran cambiar. No fue hasta que me recuperé después de años de arduo trabajo, noches de insomnio y determinación implacable que finalmente me di cuenta de que no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Para entonces, me había liberado de las deudas, había reconstruido mi vida y finalmente me sentía estable, pero las cicatrices de su indiferencia permanecieron, y sabía que no podía seguir sometiéndome a su negligencia y favoritismo. Así que tomé una decisión. Empaqueté mi vida y me mudé a una ciudad diferente. No hice un gran anuncio ni les dije que me iba. Simplemente me escapé en silencio, cambié mi número y empecé de nuevo. Durante un tiempo, funcionó. La distancia se sintió como un peso que se quitaba de mis hombros. Sin su presencia constante, finalmente tuve espacio para sanar y concentrarme en mi propia felicidad. Pensé que había dejado atrás todo el drama, que finalmente podía superar los años de resentimiento, pero entonces llegó el drama de la herencia. Comenzó con un mensaje de voz de mi madre. Sonaba inusualmente alegre, casi como si pensara que estábamos en buenos términos. «Hola, cariño. Tu padre y yo estábamos hablando, y creemos que es hora de una discusión familiar sobre la herencia que te dejaron tus abuelos. Llámanos cuando tengas la oportunidad, ¿vale?» Supe que algo andaba mal de inmediato. Mi madre no era alegre.
La forma en que dijo discusión familiar me envió un escalofrío por la espalda. Devolví la llamada más por curiosidad que por otra cosa. En el momento en que mencionó compartir la herencia con Tom, se me revolvió el estómago. Ni siquiera intentó suavizarlo, simplemente lo dijo directamente, como si fuera lo más natural del mundo. Lo ha estado pasando mal últimamente, explicó, y creemos que significaría mucho que pudieras compartir algo de eso con él. No estamos pidiendo todo, solo una porción. No podía creer lo que estaba oyendo. Después de todo lo que me habían hecho pasar, después de años de luchar para sobrevivir por mi cuenta mientras mimaban a Tom, ahora tenían la audacia de pedirme que le diera parte de mi herencia. ¿Por qué no le ayudan ustedes?, pregunté, con la voz tensa. Bueno, ya hemos hecho mucho por él, dijo, su tono casi exasperado. Es tu turno de dar un paso al frente. Ni siquiera sabía cómo responder a eso. Terminé la llamada lo más rápido que pude, diciéndole que lo pensaría solo para que me dejara en paz, pero no había forma de que le diera a Tom ni a mis padres un solo centavo. Esa noche, me senté en mi apartamento mirando la pared, reproduciendo la conversación una y otra vez en mi cabeza. La audacia, el derecho. Era como si ni siquiera me vieran como una persona, solo como un recurso para ser explotado cada vez que Tom necesitaba ayuda. Sabía que este no era el final. Mis padres no eran del tipo que dejaba pasar las cosas, especialmente cuando se trataba de Tom. Pero yo había terminado de interpretar el papel de la hija ignorada e infravalorada. Pasara lo que pasara, estaba lista para mantenerme firme. Habían pasado meses desde la llamada de mi madre sobre la herencia, y aunque no los había cortado oficialmente, había dejado de involucrarme. No contestaba sus llamadas, dejaba los mensajes de texto sin leer y evitaba cualquier reunión familiar de la que me enterara a través de conexiones mutuas. Por primera vez en mi vida, estaba viviendo sin la constante nube de su manipulación sobre mí, y se sentía increíble. Por eso me sorprendió tanto cuando vi el nombre de mi padre aparecer en mi bandeja de entrada de correo electrónico una mañana. No era muy comunicativo, especialmente no digitalmente. Prefería las llamadas telefónicas, o más exactamente, delegar toda la comunicación a mi madre. Así que, ver un correo electrónico suyo era bastante extraño, pero el asunto era aún más extraño, una disculpa. La curiosidad pudo más que yo, y lo abrí. Querida, mi nombre, comenzaba. He estado pensando mucho últimamente, y me doy cuenta de que no siempre hemos sido justos contigo. Tu madre y yo podríamos haber cometido errores a lo largo de los años, especialmente con la forma en que te tratamos en comparación con Tom. Si alguna vez sentiste que no te apoyamos lo suficiente, quiero que sepas que no fue intencional. Siempre te hemos querido, incluso si no siempre lo parecía. Dejé de leer por un momento, con el corazón latiendo con incredulidad. Mi padre no era del tipo que se disculpaba, nunca. Había construido toda su personalidad en torno a ser estoico e inflexible, la clase de persona que preferiría cavar un agujero en el patio trasero antes que admitir que se equivocaba en algo. Por un breve y fugaz momento, sentí la más mínima pizca de esperanza. Tal vez este era el momento de rendir cuentas que había estado esperando toda mi vida. Pero entonces seguí leyendo. Necesito ser honesto contigo sobre por qué estoy escribiendo esto ahora. Tu hermano está en problemas. Ha estado teniendo algunas dificultades financieras, y el banco está amenazando con embargar la casa de vacaciones. Ha sido duro para él, y estamos preocupados por cómo lo afrontará si la pierde. Tu madre y yo estamos agotados financieramente, y esperábamos que pudieras ayudarlo, solo esta vez. Ahí estaba, la verdadera razón del correo electrónico. Me quedé mirando la pantalla, sintiéndome como una idiota por siquiera creer brevemente que esto se trataba de mí. La disculpa no era por mí, era solo un preámbulo para suavizarme antes de la verdadera petición. Querían que volviera a sacar a Tom de apuros. No respondí. Ni siquiera me molesté en redactar una respuesta. En cambio, cerré mi portátil y me senté allí, oscilando entre la rabia y la resignación. Me habían demostrado una y otra vez dónde estaban sus prioridades, y sin embargo, de alguna manera, una parte de mí todavía esperaba que cambiaran. Durante las siguientes semanas, los mensajes comenzaron a acumularse. Mi padre dejó mensajes de voz, alternando entre el sentimiento de culpa y el razonamiento. Sé que hemos cometido errores,
Pero la familia es la familia, dijo en uno. No dejes que tu hermano lo pierda todo. Eres la única que puede ayudar. Mi madre no era mucho mejor. Me envió una serie de mensajes de texto, cada uno más dramático que el anterior. Tom está luchando, y nos rompe el corazón verlo así. Hemos hecho mucho por ti. No puedes hacer esto por tu hermano. Ignorarnos es cruel, y no es así como te criamos. No es así como me criaron. Casi me reí a carcajadas cuando leí eso. La forma en que me criaron es exactamente porque ya no estaba cayendo en esta manipulación. Empecé a bloquear sus números, pero encontraron otras formas de comunicarse conmigo. Mi madre me envió un mensaje en Facebook, donde mantuvo las cosas más públicas, probablemente con la esperanza de que no la ignorara si otras personas podían ver los mensajes. Una publicación decía: es tan doloroso cuando tu propio hijo se niega a ayudar a su hermano necesitado. Se supone que la familia debe permanecer unida. Ese me dolió más de lo que quería admitir, no porque me sintiera culpable, sino porque sabía lo fácilmente que las personas podían ser influenciadas por su versión de los hechos. Mi madre siempre había sido buena para pintarse a sí misma como la víctima, y no dudaba ni por un segundo que ya estaba difundiendo su narrativa a la familia extendida. Efectivamente, empecé a recibir mensajes de tías y tíos con los que no había hablado en años. Una tía me llamó directamente, dejando un mensaje de voz que decía: no sé qué está pasando entre tú y tus padres, pero están devastados. Deberías devolverles la llamada. Tom necesita tu ayuda. No eran solo las llamadas tampoco. Otro tío me envió un correo electrónico directamente, diciendo: somos familia. No nos damos la espalda, pase lo que pase. Tu madre está realmente molesta. Puedes al menos escucharla. Cada mensaje me hacía hervir la sangre. ¿Dónde estaban todos estos parientes preocupados cuando me ahogaba en deudas médicas, rogando por ayuda? Ni uno solo de ellos había dado un paso al frente por mí, pero ahora se arrastraban fuera de la carpintería para defender el derecho de Tom a una casa de vacaciones. Era exasperante. La gota que colmó el vaso fue cuando mis padres enviaron una carta a mi lugar de trabajo. Ni siquiera me había dado cuenta de que sabían la dirección de mi oficina, pero efectivamente, un día, un sobre con la letra de mi madre aterrizó en mi escritorio. Dentro había una larga nota escrita a mano, en su mayoría una repetición de todo lo que ya habían dicho, pero con algunos adornos nuevos. Tom siempre te ha admirado, escribió mi madre, lo cual era de risa teniendo en cuenta que apenas reconocía mi existencia al crecer. Si dejas que el banco le quite su casa, lo aplastará. ¿Es eso algo con lo que estás preparada para vivir? ¿Qué se suponía que debía decir a eso? Sí, estaba preparada para vivir con eso. No iba a prenderme fuego para mantener a Tom caliente, ya no más. Sabía que ignorarlos solo los haría más desesperados, pero a estas alturas, no me importaba. Ellos hicieron su cama, ahora podían acostarse en ella. Era un sábado soleado por la mañana cuando llegaron a mi puerta. No esperaba a nadie, así que al principio, pensé que era una entrega, pero cuando abrí, encontré a mis padres de pie allí, luciendo incómodos y fuera de lugar en el estrecho pasillo de mi edificio de apartamentos. Hola, cariño, dijo mi madre, su voz temblorosa pero decidida. Agarraba su bolso como si fuera una línea de vida, su rostro ya rojo y manchado como si hubiera estado llorando o estuviera a punto de hacerlo. Mi padre estaba de pie detrás de ella, con las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta, mirando al suelo como si prefiriera estar en cualquier otro lugar. Me congelé, atrapada entre la sorpresa y la molestia. ¿Qué están haciendo aquí?, pregunté, manteniendo mi voz lo más neutral posible. Necesitamos hablar, dijo mi madre, como una familia. Ni siquiera me molesté en invitarlos a entrar. En cambio, salí al pasillo, cerrando la puerta detrás de mí. Si esto iba a convertirse en algún tipo de emboscada, no iba a dejar que lo hicieran en mi propia casa. ¿De qué se trata esto?, pregunté, cruzando los brazos. El labio de mi madre tembló, y se lanzó a un discurso ensayado. Esta situación con tu hermano se ha salido de control. Está pasando por mucho en este momento, y no sabemos qué más hacer. Estás ignorando nuestras llamadas, y está destrozando a la familia. Destrozando a la familia, repetí, mi voz goteando incredulidad. ¿Es eso lo que crees que estoy haciendo?
Sí, gritó ella, su voz quebrándose. Somos familia, y la familia permanece unida. Nos estás dando la espalda a nosotros y a tu hermano cuando más te necesita. No pude evitar la risa que se me escapó. No era una risa feliz, era la clase de risa que sale cuando estás tan enojada que no sabes qué más hacer. ¿Creen que yo soy la que está dando la espalda? Están hablando en serio ahora mismo. Mi padre finalmente habló, su voz baja y vacilante. Solo estamos tratando de hacer las cosas bien. ¿Tu madre y yo? ¿Hacer las cosas bien?, interrumpí. ¿Dónde estaba esa energía cuando me ahogaba en deudas médicas? ¿Cuando necesitaba ayuda para sobrevivir? ¿O solo los problemas de Tom cuentan como problemas reales? El rostro de mi madre se derrumbó, y comenzó a llorar de verdad. No lo sabíamos, sollozó. Siempre has sido tan independiente. Pensamos que estabas bien. Ahí estaba de nuevo, la excusa de la independencia. Sentí que mi ira se desbordaba. No estaba bien, espeté. Les estaba rogando por ayuda, y dijeron que no. Ni siquiera intentaron ayudarme. Pero cuando Tom quiso una casa de vacaciones, movieron montañas para que sucediera. ¿Cómo justifican eso? Tom necesitaba apoyo extra, dijo mi madre débilmente, secándose los ojos con un pañuelo de papel. Él es diferente, ya lo sabes. ¿Diferente?, repetí, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Es vago. Eso es lo que es. Y en lugar de hacerle responsable, han pasado toda su vida mimándolo y dejándolo impune. Mientras tanto, he tenido que raspar y arañar por cada cosa que tengo, y no han hecho nada más que quedarse de brazos cruzados y mirar. Eso no es justo, dijo mi padre, finalmente mirándome a los ojos. Hicimos lo que pensamos que era mejor en ese momento. No, dije, mi voz firme pero decidida, hicieron lo que era más fácil. Y ahora están aquí tratando de hacerme sentir culpable para que limpie su desastre porque finalmente se dieron cuenta de que no pueden seguir habilitándolo para siempre. Mi madre comenzó a llorar más fuerte, y mi padre suspiró, frotándose la parte posterior de su cuello. Pero Tom está en problemas ahora, dijo, como si eso explicara todo. Lo miré fijamente durante un largo momento, con la mandíbula apretada. Finalmente, dije, yo también lo estuve. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi padre apartó la mirada, y los sollozos de mi madre se calmaron, aunque las lágrimas todavía corrían por su rostro. Respiré hondo, obligándome a mantener la calma. He terminado, dije. He pasado toda mi vida siendo el segundo lugar para Tom. He pasado años levantándome cuando me dejaron caer. Y ahora, después de todo, ¿quieren que sacrifique mi herencia, mi futuro, para salvarlo de sus propios errores? No. No lo haré. Pero somos familia, susurró mi madre, su voz apenas audible. ¿Lo somos?, pregunté, ¿por qué no se siente así? Se siente como si solo fuera el plan de respaldo cuando la última inversión de Tom no sale bien. Y ya no lo haré más. Con eso, me di la vuelta, abrí mi puerta y entré. Me detuve por un momento, con la mano en el pomo, y dije por encima de mi hombro, no vuelvan a venir aquí. Entonces cerré la puerta. Me quedé allí durante mucho tiempo, escuchando mientras se alejaban arrastrando los pies por el pasillo. Parte de mí se sentía culpable, no por lo que había dicho, sino por lo definitivo que se sentía todo. Sabía que esto iba a cambiar las cosas permanentemente, e incluso aunque estaba segura de que había tomado la decisión correcta, todavía dolía. Pero a medida que pasaban los minutos, la culpa comenzó a desvanecerse, reemplazada por una sensación de alivio. Por primera vez en años, sentí que finalmente me había defendido a mí misma, y pasara lo que pasara, sabía que no iba a dejar que me arrastraran de nuevo a su desastre. No tardó mucho en que las consecuencias de mi confrontación en el pasillo con mis padres se extendieran por toda la vid familiar. Apenas me había reincorporado a mi rutina cuando comenzaron a llegar los mensajes, textos, mensajes de voz, incluso un par de correos electrónicos de parientes con los que no había hablado en años. El primer mensaje fue de mi tía Carol. He estado escuchando algunas cosas preocupantes sobre ti de tu madre, comenzaba. Dice que te niegas a ayudar a tu hermano durante un momento realmente difícil. La familia es la familia,
cariño. Deberías considerar hacer lo correcto. Leí el mensaje 3 veces, mi sangre hirviendo un poco más con cada pasada. La tía Carol era una de esas parientes que siempre había creído que la palabra de mi madre era evangelio, sin importar cuál fuera la verdad en realidad. Por supuesto, no tenía ni idea de lo que realmente había sucedido, solo tenía la versión sesgada de mi madre de los hechos, que estaba segura de que había sido elaborada expertamente para hacerme parecer la villana. El siguiente mensaje vino de un primo que apenas conocía, y fue aún más directo. No puedo creer que estés acaparando la herencia así. ¿Qué te pasa? Tom es tu hermano. Si los papeles estuvieran invertidos, te ayudaría en un abrir y cerrar de ojos. De hecho, me reía a carcajadas con ese. La idea de que Tom ayudara a alguien que no fuera él mismo era tan absurda que casi era divertida. Casi. Al final de la semana, los susurros se habían convertido en una campaña de desprestigio en toda regla. Mi madre claramente había entrado en sobremarcha, llamando a cada tía, tío, primo y primo segundo que se le ocurría para contarles sobre su hija desagradecida que estaba destrozando a la familia. Lo que convenientemente omitió, por supuesto, fue todo lo que condujo a esto. No mencionó los años de favoritismo, la casa de vacaciones o la vez que me abandonaron cuando necesitaba un tratamiento médico que salvaba vidas. No les contó cómo había rogado por ayuda y me habían dicho no podemos permitírnoslo, solo para ver cómo se daban la vuelta y colmaban a Tom con todo lo que quería. No, su versión de la historia era simple, Tom estaba en problemas y yo estaba siendo egoísta. Para cuando mi tío Rick llamó para recordarme amablemente que la familia era más importante que el dinero, ya había tenido suficiente. Decidí que era hora de aclarar las cosas. Esa noche, me senté con mi portátil y escribí una larga publicación en las redes sociales. No me contuve. Empecé explicando todo el contexto, cómo mis padres se habían negado a ayudarme cuando estaba luchando con deudas médicas, cómo desestimaron mis peticiones de ayuda y cómo en cambio habían elegido financiar el lujoso estilo de vida de Tom. Incluí los detalles sobre la casa de vacaciones, las fiestas interminables y la hipoteca CEO firmada que habían estado tan ansiosos por proporcionarle. No estoy acaparando la herencia, escribí. Estoy protegiendo la única pieza de estabilidad que me han dado. Durante años, he tenido que valerme por mí misma mientras mis padres vertían su tiempo, energía y dinero en Tom. Ahora me piden que sacrifique lo poco que tengo para sacarlo de un desastre que él mismo creó. He tomado mi decisión, y la mantengo. No nombré a nadie, pero no necesitaba hacerlo. Cualquiera que leyera la publicación entendería exactamente de quién y de qué estaba hablando. Antes de pulsar publicar, me senté allí por un momento, vacilando. Parte de mí se preocupaba por las consecuencias. Mi madre no iba a aceptar esto sin luchar, y sabía que estaría provocando aún más drama. Pero entonces pensé en todos los mensajes de sentimiento de culpa que había recibido, todas las mentiras que mi madre sin duda había contado y todos los años que había permanecido en silencio para mantener la paz. Que se jodan, pensé, y pulsé publicar. La respuesta fue abrumadora. En cuestión de horas, la publicación tenía docenas de comentarios e incluso más me gusta. Amigos, compañeros de trabajo y familiares lejanos inundaron mi bandeja de entrada con mensajes de apoyo. Algunos compartieron sus propias historias de favoritismo y manipulación familiar, mientras que otros simplemente me dijeron lo orgullosos que estaban de mí por defenderme. Pero lo que más me sorprendió fueron los mensajes de familiares que creían las mentiras de mi madre hasta ahora. Una de mis primas, que anteriormente me había enviado un mensaje desdeñoso, respondió a mi publicación con, vaya, no tenía ni idea. Siento mucho que hayas pasado por eso. Incluso la tía Carol, la partidaria más leal de mi madre, me envió un mensaje de texto, no me di cuenta de que las cosas estaban tan mal. Tu madre no nos contó toda la historia. Siento haber sacado conclusiones precipitadas. Por supuesto, no todos estaban de mi lado. Mi madre respondió con su propia publicación, vaga pero claramente dirigida a mí, sobre cómo algunas personas airean sus trapos sucios en línea en lugar de tener conversaciones maduras como adultos. Mi padre se quedó en silencio, como siempre, y Tom no dijo una palabra, pero me di cuenta de que me había eliminado de todas las plataformas. Eso estaba bien por mí. En los días que siguieron, sentí una sensación de alivio que no había experimentado en años. Durante tanto tiempo,
había estado cargando el peso de la disfunción de mi familia sobre mis hombros, haciendo todo lo posible por mantener una relación con personas que no me respetaban. Finalmente, había trazado una línea en la arena. Por supuesto, sabía que este no era el final. Mi madre no iba a rendirse tan fácilmente, y no tenía dudas de que encontraría nuevas formas de intentar hacerme sentir culpable o manipularme. Pero por ahora, estaba contenta de dejarla hervir en la realidad que había expuesto para que todos la vieran. Si quería hacerse la víctima, esa era su elección, pero ya no iba a seguirle el juego. Una semana después de mi publicación en las redes sociales, recibí un mensaje inesperado de Tom. Decir que me sorprendí sería quedarse corto. No había hablado con él en años, no desde que convirtió el favoritismo de nuestros padres en una competición que ninguno de los dos había aceptado. Tom y yo nunca habíamos sido cercanos, estaba demasiado ocupado disfrutando de su estatus de niño de oro para notarme, y mucho menos tratarme como a un hermano. Así que, cuando apareció su mensaje, supe que esto no iba a ser un casual «Oye, ¿cómo va?». Lo abrí con cautela, ya preparándome para lo peor. «Oye», comenzaba. «Quería ponerme en contacto contigo porque creo que ha habido muchos malentendidos entre nosotros. Siento si las cosas parecían injustas en el pasado. Nunca quise que sintieras que me estaba aprovechando del apoyo de mamá y papá». Solté un bufido en voz alta. ¿Parecían injustas? Esa era una forma generosa de describir una vida entera de descarado favoritismo. El mensaje continuaba, pero ahora mismo, estoy en una situación muy difícil. Sé que probablemente has oído hablar de los problemas con la casa de vacaciones, y odio siquiera preguntar, pero ¿podemos hablar de dividir la herencia? Creo que sería lo correcto. Ahí estaba, la verdadera razón de su repentino interés en mí. Me quedé mirando la pantalla, con el estómago revuelto. Ni siquiera se había molestado en fingir que se trataba de reconectar o disculparse, era solo otra súplica de dinero disfrazada con el más mínimo intento de civilidad. No respondí de inmediato. En cambio, cerré mi portátil y salí a caminar, tratando de ordenar la mezcla de ira e incredulidad que burbujeaba dentro de mí. Cuando finalmente me senté a responder, decidí simplificar las cosas. ¿Por qué crees que mereces algo de la herencia?, pregunté. Su respuesta llegó rápidamente, como si hubiera estado esperando que picara el anzuelo. No se trata de merecer, escribió. Se trata de ayudarnos mutuamente. A ti te va bien ahora, ni siquiera necesitas el dinero, pero yo estoy luchando. El banco me está pisando los talones, y me estoy quedando sin opciones. Esta herencia podría marcar una gran diferencia para mí. Leí su mensaje 2 veces, cada vez sintiendo que mi presión arterial subía. El derecho era asombroso. Ni siquiera había intentado ocultarlo. En su mente, el hecho de que a mí me fuera bien significaba automáticamente que debía renunciar a parte de mi herencia para sacarlo de un lío que él mismo había creado. Respiré hondo antes de escribir mi respuesta. La única razón por la que me va bien ahora es porque me he partido el culo para llegar hasta aquí, escribí. Luché durante años para salir de la deuda en la que no habría estado si nuestros padres hubieran estado dispuestos a ayudarme cuando más lo necesitaba. Mientras tanto, has pasado toda tu vida recibiendo todo en bandeja de plata, y ahora, porque has despilfarrado lo que te dieron, esperas que yo recoja los pedazos. Su respuesta llegó casi de inmediato. Vaya, no me di cuenta de que todavía estabas tan amargada por el pasado. No se trata de que yo esté despilfarrando nada, se trata de la familia. Te estoy pidiendo ayuda porque estoy en una situación difícil, y me estás castigando por viejos rencores. Eso es cruel, incluso para ti. ¿Cruel? Las palabras me golpearon como una bofetada, no porque dolieran, sino porque eran tan absurdas. Durante años, había estado haciendo todo lo posible, tratando de ganar incluso una fracción del apoyo y el cuidado que nuestros padres le habían prodigado sin dudarlo, y ahora, porque no estaba dispuesta a sacrificar lo poco que había logrado construir por mí misma, ¿era yo la que estaba siendo llamada cruel? Ni siquiera me molesté en responder. En cambio, lo bloqueé. Esa noche, me senté en mi apartamento reproduciendo la conversación en mi cabeza, tratando de averiguar por qué me había afectado tan profundamente. No era como si el derecho de Tom fuera nuevo, había sido un rasgo definitorio suyo desde que tengo memoria. Pero esto se sentía diferente.
Tal vez fue el hecho de que ni siquiera había intentado entender mi perspectiva, o tal vez fue la forma en que desestimó mis luchas como irrelevantes, como si los años que había pasado saliendo de la deuda no importaran porque finalmente lo había logrado. Cualquiera que fuera la razón, sus palabras persistieron, royéndome mucho después de que hubiera cortado el contacto. Pero a medida que pasaban los días, la ira comenzó a desvanecerse, reemplazada por algo más, claridad. Durante años, había estado cargando el peso de la disfunción de mi familia, doblando y retorciendo para encajar en un papel que nunca fue para mí. Había dejado que su favoritismo me definiera, su negligencia me moldeara y sus expectativas me controlaran. Ya no más. La súplica desesperada de Tom había sido una llamada de atención, un recordatorio de lo lejos que había llegado y de lo mucho que tenía que perder si dejaba que me arrastraran de nuevo a su desastre. No era responsable de sus errores, y no iba a sacrificar mi futuro para sacarlo de apuros. Por primera vez en años, sentí que finalmente era libre. Pensé que lo peor había terminado después de que bloqueé a Tom, pero debería haberlo sabido mejor. Mis padres nunca habían sido del tipo que se retiraban en silencio, especialmente cuando se sentían con derecho a algo. Apenas unos días después de cortar con Tom, abrí mi correo electrónico para encontrar un nuevo mensaje de mi madre. El asunto decía: por favor, lee esto, es importante. Suspiré, debatiendo si siquiera abrirlo. Parte de mí quería borrarlo sin leerlo, pero la curiosidad pudo más que yo. Hice clic, y el correo electrónico se desplegó ante mí en toda su gloria manipuladora. Los primeros párrafos sonaban casi apologéticos, aunque sabía que no debía tomarlos al pie de la letra. Querida, mi nombre, comenzaba. Tu padre y yo hemos estado pensando mucho, y nos damos cuenta de que las cosas se han salido de control. Odiamos que la familia se haya dividido tanto, y queremos encontrar una manera de avanzar juntos. Significas mucho para nosotros, y nos duele verte alejarte así. Puse los ojos en blanco. Siempre hacían esto, comenzando con elogios cálidos y vagos para suavizarme antes de soltar la verdadera bomba. Efectivamente, el tono cambió aproximadamente a la mitad del correo electrónico. Dicho esto, comenzaba el siguiente párrafo: no podemos ignorar el hecho de que Tom está luchando ahora mismo, y como familia, necesitamos unirnos para apoyarlo. Hemos intentado todo lo que podemos para ayudar, pero nuestros recursos son limitados, y todavía corre el riesgo de perder la casa de vacaciones. Te pedimos por última vez que consideres compartir parte de tu herencia con él. No se trata solo del dinero, se trata de mostrarle que no está solo y que su familia lo respalda. Para cuando llegué al párrafo final, mis manos temblaban de ira. No queremos presionarte, decía, pero necesitamos ser honestos sobre lo importante que es esto para nosotros. Si no estás dispuesta a ayudar a Tom, no tendremos más remedio que reevaluar nuestra relación contigo. La familia se basa en el apoyo mutuo, y si no estás dispuesta a ser parte de eso, no sabemos cómo podemos avanzar. Ahí estaba, el ultimátum. O sacrificaba parte de mi herencia para sacar a Tom de apuros, o reevaluarían su relación conmigo, lo cual, conociéndolos, era una forma educada de decir que me cortarían por completo. Me quedé mirando la pantalla durante lo que pareció una eternidad, mis emociones oscilando salvajemente entre la ira y el alivio. Ira porque incluso ahora, todavía no podían verme como una persona. Para ellos, no era su hija, era solo otro recurso para explotar cada vez que Tom necesitaba ayuda. No les importaban mis luchas, mis límites o mi bienestar, todo lo que importaba era mantener a flote a su niño de oro. Pero el alivio me sorprendió. No era el alivio de alguien que evita un conflicto, era el alivio de la claridad, de finalmente ver las cosas como eran. Durante años, había estado luchando por migajas de su afecto, tratando de demostrar que era digna del amor y el apoyo que tan libremente le daban a Tom, y ahora, por primera vez, me di cuenta de que ya no me importaba. Su ultimátum no era una amenaza, era un regalo. Me dio permiso para dejar ir, para dejar de perseguir una relación que siempre había sido unilateral. Respiré hondo, cerré los ojos y dejé que el peso de sus palabras se asentara sobre mí. Luego abrí mi portátil, escribí una sola frase en respuesta y pulsé enviar: hagan lo que tengan que hacer. El silencio que siguió fue ensordecedor. Por primera vez en mi vida, mis padres no llamaron, enviaron mensajes de texto o correo electrónico. Los días se convirtieron en semanas, y aún no había nada.
Escuché de parientes mutuos que mi madre había estado devastada por mi respuesta, diciéndole a cualquiera que quisiera escuchar que era despiadada y egoísta por dar la espalda a la familia. Pero también noté algo más: los mensajes de la familia extendida comenzaron a disminuir. Mi publicación en las redes sociales ya había sentado las bases para que la gente viera la verdad, y ahora que las tácticas manipuladoras de mis padres estaban a la vista, incluso sus partidarios más acérrimos estaban comenzando a cuestionar su narrativa. Una tía se acercó en privado para decirme que admiraba mi valentía. No creo que hubiera podido enfrentarme a ellos así, escribió. Eres más valiente de lo que crees. Por primera vez en años, sentí una sensación de paz. Un mes después, recibí un último correo electrónico de mis padres. Era corto y directo, sin ninguna de las manipulaciones emocionales o los sentimientos de culpa que había llegado a esperar. Hemos decidido respetar tu deseo y ya no nos pondremos en contacto contigo. Este no es el resultado que queríamos, pero has tomado tu decisión. Esperamos que encuentres la felicidad en tu vida. Me senté allí durante mucho tiempo después de leerlo, dejando que la finalidad de sus palabras se hundiera. Esto era todo, el final de mi relación con mis padres. Y aunque una parte de mí lamentaba la pérdida de lo que podría haber sido, una parte más grande sintió una sensación de liberación. Había pasado toda mi vida luchando por su aprobación, pero ahora entendía que su aprobación nunca había sido mía para ganarme. Habían elegido a Tom como su prioridad, y ninguna cantidad de esfuerzo por mi parte iba a cambiar eso. Cerré el correo electrónico, lo borré y cerré la sesión de mi bandeja de entrada. Ya no necesitaba su validación. Había construido una vida para mí, una de la que nunca podrían atribuirse el mérito, y por primera vez, era verdaderamente libre. Los días que siguieron fueron más tranquilos de lo que esperaba. No sentí la aplastante tristeza o la abrumadora culpa que una vez había temido. En cambio, me sentí ligera, como si finalmente hubiera dejado un peso que había estado cargando durante demasiado tiempo. Durante años, me habían dicho que la familia lo era todo, pero ahora entendía la verdad: la familia no se trata de sangre, se trata de las personas que aparecen por ti, que te cuidan y que respetan tus límites. Y si mis padres no podían ser eso para mí, entonces ya no eran mi familia. Fieles a su palabra, mis padres dejaron de comunicarse. No fue inmediato. Todavía hubo algunos intentos rezagados de correos electrónicos y mensajes de voz para hacerme sentir culpable en las primeras 2 semanas, pero una vez que quedó claro que no iba a ceder, el silencio se instaló. Al principio, se sintió extraño. A pesar de toda la toxicidad y la manipulación, seguían siendo mi familia, o al menos lo habían sido durante la mayor parte de mi vida. Su ausencia dejó un extraño vacío, no doloroso, pero notable, como el fantasma de un dolor de cabeza. Me encontré reproduciendo recuerdos de nuestras interacciones, preguntándome si había algo que podría haber hecho diferente, algo que podría haber rescatado la relación. Pero a medida que las semanas se convirtieron en meses, ese vacío comenzó a llenarse con algo más: paz. Sin la constante sombra de su favoritismo sobre mí, sentí que finalmente podía respirar. Mis días ya no estaban puntuados por tensas llamadas telefónicas o correos electrónicos llenos de culpa. No tenía que prepararme cada vez que mi teléfono vibraba, preguntándome qué nueva exigencia o insulto apenas disimulado me esperaba. En cambio, me lancé a mi trabajo y a mis relaciones, las que realmente importaban. Reconecté con amigos con los que había perdido el contacto durante mis años de lucha por demostrar mi valía a mis padres. Comencé a tomarme los fines de semana libres por primera vez en años, explorando la ciudad a la que me había mudado e indulgiendo en pasatiempos que había descuidado durante mucho tiempo. Fue en esta nueva tranquilidad que me di cuenta de cuánto espacio había ocupado el drama de mis padres en mi vida. Durante tanto tiempo, sus opiniones y aprobación, o la falta de ellos, habían sido la fuerza impulsora detrás de tantas de mis decisiones. Ahora que se habían ido, me sentí más ligera, más libre, como si finalmente estuviera viviendo para mí misma en lugar de para sus estándares imposibles. Por supuesto, la vid no se quedó en silencio. Aunque mis padres no se estaban comunicando conmigo directamente, las actualizaciones sobre ellos y Tom todavía llegaban a través de la familia extendida. La primera gran noticia llegó unos 3 meses después de nuestra ruptura. Mi prima Lisa mencionó casualmente durante una llamada telefónica que Tom había perdido oficialmente la casa de vacaciones. El banco la embargó, dijo, su voz en voz baja como si estuviera compartiendo secretos de estado.
Tus padres intentaron ayudarlo, pero aparentemente no pudieron reunir el dinero a tiempo. Ha sido un gran desastre. No me sorprendió. Tom nunca había sido uno para la responsabilidad, y era solo cuestión de tiempo antes de que sus gastos imprudentes y su falta de ingresos lo alcanzaran. Lo que sí me sorprendió, sin embargo, fue lo que Lisa dijo a continuación. Escuché que tus padres también están luchando ahora. Están recurriendo a sus ahorros para la jubilación para mantener las cosas a flote. Eso me hizo detenerme. Mis padres siempre habían sido frugales hasta el extremo, excepto, por supuesto, cuando se trataba de Tom. Para que tocaran sus ahorros para la jubilación significaba que las cosas estaban peor de lo que había imaginado. Durante las siguientes semanas, surgieron más detalles. Aparentemente, mis padres habían invertido decenas de miles de dólares en tratar de salvar la casa de vacaciones de Tom, pero aún no fue suficiente. La ejecución hipotecaria había acabado con una parte significativa de sus ahorros, y ahora estaban luchando por llegar a fin de mes. Era irónico, en realidad. Habían sacrificado tanto para apoyar a Tom, haciendo todo lo posible para darle todas las ventajas que podían, pero ahora estaban pagando el precio. Mientras tanto, yo estaba prosperando. No se me escapó lo poética que era la situación. Durante años, había luchado a su sombra, luchando por construir una vida para mí misma sin ayuda de ellos. Ahora finalmente era estable, financieramente segura, emocionalmente arraigada, y ellos eran los que estaban tambaleándose. Aún así, la noticia no me trajo ninguna satisfacción. En todo caso, me dejó sintiéndome vacía. No quería que mis padres sufrieran, incluso después de todo lo que habían hecho, pero también sabía que no era mi responsabilidad salvarlos de las consecuencias de sus decisiones. Pensé que ese sería el final, que mis padres se desvanecerían silenciosamente en el fondo, demasiado orgullosos para pedir mi ayuda, pero demasiado avergonzados para admitir sus errores. Pero entonces llegó un último giro. Comenzó con una llamada de un número desconocido. Casi no contesté, pero la curiosidad pudo más que yo. Hola, dije con cautela. Hola, mi nombre, llegó una voz familiar. Era mi padre. Me congelé, sin saber cómo responder. Habían pasado meses desde que había tenido noticias de alguno de mis padres, y no estaba segura de querer romper esa racha ahora. Mira, sé que probablemente no quieres saber de mí, continuó, su tono inusualmente apagado, pero necesito hablar contigo. Es importante. Dudé, dividida entre colgar y dejar que dijera su paz. Finalmente, suspiré y dije, ¿qué pasa? Hubo una larga pausa, y por un momento, pensé que podría colgar, pero luego habló, su voz cargada de emoción. Tu madre y yo. Cometimos muchos errores. Lo sé, y no estoy llamando para poner excusas o para pedir nada. Solo quiero arreglar las cosas antes de que sea demasiado tarde. Sus palabras me pillaron desprevenida. Mi padre no era de conversaciones emocionales, y la vulnerabilidad en su voz era tan extraña que casi no se registró. ¿Qué quieres decir con demasiado tarde?, pregunté, la sospecha se coló en mi tono. Hubo otra pausa, más larga esta vez. Finalmente, dijo, tu madre ha estado enferma. No queríamos decírselo a nadie, pero es grave. Mi respiración se atascó en mi garganta. No sabía qué decir, así que no dije nada, dejando que el peso de sus palabras pendiera en el aire entre nosotros. Sé que no merecemos tu perdón, continuó, pero si hay alguna posibilidad de que puedas encontrar en tu corazón hablar con ella, creo que significaría el mundo para ella. Terminé la llamada poco después, mis emociones un desastre enredado. Parte de mí quería ignorarlo, proteger la paz que había trabajado tan duro para construir. Pero otra parte de mí, más pequeña, más silenciosa, pero persistente, se preguntaba si esta era mi oportunidad de encontrar el cierre. No sabía qué iba a hacer, pero una cosa era cierta, la historia aún no había terminado. Habían pasado meses desde la inesperada llamada de mi padre. Si bien no había cerrado por completo la puerta a la idea de reconectar con mis padres, tampoco me había apresurado a abrirla. Su revelación sobre la enfermedad de mi madre me pesaba, pero no estaba lista para enfrentarme a ellos, todavía no. Entonces, una mañana, recibí una carta que lo cambiaría todo. El sobre era grueso y formal,
con una dirección de remitente de un bufete de abogados. Mi corazón dio un vuelco al abrirlo, preguntándome qué nuevo drama estaba a punto de aterrizar en mi regazo. Dentro había una carta cuidadosamente escrita del abogado de mis abuelos. Comenzó con la jerga legal habitual, pero a medida que seguía leyendo, mis cejas se alzaron. Aparentemente, mis abuelos habían anticipado el tipo de caos que su herencia podría causar. Si bien me dejaron la mayor parte de sus ahorros directamente, también habían reservado una segunda herencia, más pequeña, específicamente para Tom. ¿La trampa? Solo la recibiría si podía demostrar que había mantenido un trabajo a tiempo completo durante todo un año. No pude evitarlo, me reí a carcajadas. Mis abuelos siempre habían sido más listos de lo que mis padres les daban crédito. Mientras que mi madre y mi padre habían pasado sus vidas permitiendo a Tom, mis abuelos claramente lo vieron por lo que realmente era. La carta continuaba explicando que las condiciones de la herencia no eran negociables. Tom no podía hacer trampa para sortearlas, y no había forma de apelar. Tenía que proporcionar evidencia documentada de empleo, incluidos talones de pago y verificación firmada de su empleador, durante 12 meses consecutivos. Era francamente brillante. Solo podía imaginar la reacción de Tom cuando se enteró. Probablemente asumió que tenía derecho a una parte de la herencia sin condiciones, como todo lo demás en su vida. Ahora, por primera vez, se le estaba responsabilizando, y no por mí, sino por las mismas personas que probablemente pensó que eran sus mayores animadores. Me encontré deseando ser una mosca en la pared cuando el abogado le explicara los términos. Efectivamente, no tardaron en llegarme las consecuencias. Unos días después, recibí un mensaje de uno de mis primos que parecía más divertido que otra cosa. «¿Escuchaste sobre las condiciones de la herencia de Tom?», escribió, seguido de una cadena de emojis de risa. «Se está volviendo loco. Dice que es injusto y que tus abuelos estaban desconectados». No me sorprendió. Tom nunca había tenido un trabajo en su vida, a menos que contaras el ocasional intento tibio de trabajo independiente que había abandonado tan pronto como se volvió inconveniente. La idea de que se dedicara a un trabajo a tiempo completo durante todo un año era casi de risa. Aún así, no pude evitar sentir una punzada de esperanza. Tal vez esta sería la llamada de atención que necesitaba. Tal vez, por una vez, estaría a la altura de la ocasión en lugar de esperar que alguien más lo sacara de apuros. Pero en el fondo, no estaba conteniendo la respiración. Mientras tanto, yo estaba prosperando. Usando mi herencia, finalmente había pagado la última de mis deudas médicas, una carga que me había pesado durante años. Con ese capítulo de mi vida oficialmente cerrado, pude concentrarme en construir un futuro para mí misma. Usé parte del dinero para comenzar un pequeño negocio, algo con lo que siempre había soñado, pero que nunca pensé que fuera posible. No fue fácil, hubo largas horas e innumerables desafíos, pero era mío. Por primera vez en mi vida, sentí que realmente tenía el control, no solo de mis finanzas, sino de mi destino. En cuanto a mis padres, no se habían puesto en contacto conmigo desde la llamada de mi padre. No estaba segura de si eso era porque estaban respetando mis límites o porque estaban demasiado avergonzados para enfrentarme después de todo lo que había sucedido. De cualquier manera, estaba bien con eso. La paz que había encontrado en su ausencia era algo a lo que no estaba dispuesta a renunciar. Unos 6 meses después, escuché a través de la vid familiar que Tom había intentado cumplir con las condiciones de su herencia. Había conseguido un trabajo en una tienda minorista local, y por primera vez en su vida, estaba trabajando horas regulares. La noticia fue recibida con una mezcla de escepticismo y optimismo cauteloso. Algunos miembros de la familia quedaron impresionados, diciendo que ya era hora de que diera un paso al frente. Otros, como yo, se preguntaban cuánto duraría. Efectivamente, no duró. Apenas 3 meses después de comenzar el trabajo, Tom renunció, citando expectativas irrazonables y una cultura de trabajo tóxica. Era exactamente lo que había esperado, aunque no pude evitar sentir una punzada de decepción. Había esperado, aunque brevemente, que pudiera demostrar que estaba equivocada. En cambio, volvió a depender de mis padres, que ahora estaban en una situación financiera aún peor que antes. Para cuando el abogado se acercó de nuevo para cerrar oficialmente el caso de Tom, estaba claro que no recibiría su herencia.
El dinero que mis abuelos habían reservado para él sería donado a organizaciones benéficas, según la cláusula de contingencia en su testamento. Cuando me enteré, no pude evitar sentir una sensación de justicia poética. Mis abuelos siempre habían creído en la justicia, y esta era su forma de garantizar que la justicia se extendiera incluso después de su fallecimiento. En cuanto a mí, he seguido adelante. Mi negocio está creciendo, mis amistades son más fuertes que nunca y he encontrado una sensación de paz que nunca creí que fuera posible. Todavía pienso en mis padres de vez en cuando, preguntándome si alguna vez verán el daño que causaron o si se irán a sus tumbas creyendo que tenían razón. Pero he dejado de dejar que esos pensamientos me consuman. Por primera vez en mi vida, soy verdaderamente libre, libre de sus expectativas, su manipulación y su juicio. Y eso, creo, es la mayor herencia que podría haber recibido.